Los ríos Viche y Capli en Esmeraldas murieron por la contaminación de petróleo, según expertos de la Universidad Católica. Y la reserva ecológica del estuario del río Esmeraldas también resultó afectada, según sus guardaparques. 15 tanqueros y equipos de succión recuperan parte del petróleo derramado en Quinindé. Debido a la rotura del Sote, un tramo de 60 metros es reemplazado por personal de Petroecuador. Verónica Abad ya está en Turquía y el gobierno habilitó a la oficina para que cumpla sus funciones, pero no ha dicho qué ocurrirá con el decreto que encargaba la vicepresidencia a Cynthia Gelibert. El celular del ex vocal del Consejo de Participación, Augusto Verduga, revela, según la Fiscalía, cómo negociaban los cargos desde el Consejo de Participación. En el chat, el expresidente Correa tenía el alias de Ají con mote. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, abrirá el debate de la segunda vuelta. Junto a Daniel Noboa, abordarán temas sobre 5 ejes, que incluyen educación, salud, seguridad, economía y gobernabilidad. Unas 100 personas entre policías, militares, fiscales, abogados y miembros del Comité de los Derechos Humanos participaron de la reconstrucción de los hechos en el caso de los 4 menores de las Malvinas. El Ministerio de Salud amplió la vacunación contra la influenza hasta el 30 de abril y todavía quedan 1.900.000 dosis. 80 tornados impactaron el centro y sur de Estados Unidos, dejando 42 muertos, principalmente en Texas, Oklahoma, Kansas, Arkansas y Missouri. Hay 80 millones de personas en alerta por el fenómeno que avanza a otros estados. Moisés Caicedo ya se encuentra en la casa de la selección y practica con la tricolor nacional para la doble jornada de eliminatorias. Amigos, arrancamos una nueva semana de noticias, actualizando la información del panorama en Esmeraldas tras el derrame de petróleo que ha contaminado varios ríos, dejando sin agua potable a miles de habitantes de la provincia verde. La situación es grave y nuestros equipos periodísticos siguen recorriendo las zonas afectadas. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Esmeraldas, desgracia por el crudo. El crudo derramado en Esmeraldas podría llegar hasta Colombia, según advertencia del Comité de Emergencia. Las tareas de contención y recolección de petróleo son lentas. De hecho, se estima que hasta este viernes el país volvería a usar el oleoducto una vez que concluyan las reparaciones. Hernán Higuera recorre la zona afectada. En el Vergel, Quinindé, Esmeraldas, punto de origen del derrame de crudo, los técnicos de oleoducto de Petroecuador trabajan para reparar al oleoducto. La maquinaria ha logrado hasta el momento estabilizar el terreno donde se produjo el deslave. 60 metros de tubería dañada será reemplazada. Los tubos son perfilados y doblados, se los prepara para la suelda. Los técnicos de Petroecuador aspiran que hasta el viernes se retome el bombeo de petróleo. Eso es el proceso ya después, cuando ya se termine de hacer el trabajo, ahí contabiliza cuánto es la afectación, cuánto es lo que deben indemnizar, pero eso ya viene después. Simultáneamente, miles de barriles de crudo se recolectan en piscinas de contención para evitar que el crudo siga fluyendo hacia los ríos Caple, Viche y Esmeraldas. 31 kilómetros río abajo, en Cube, se concentra la mayor cantidad de petróleo. Los trabajos se concentran en retirarlo con un skimmer, que permite separar los residuos vegetales contaminados. Este lunes se retiraron 8 tanqueros de 10.000 galones. Ese ha sido el promedio diario desde el pasado jueves. Aquí ha sido el de mayor concentración. O sea, entonces ahí está succionando la bomba sumergible y nos envía por esa manguera negra de 6 pulgadas a llenar esa tanqueta de 10.000 galones. En 1 hora está lleno porque ya lo hemos hecho. El crudo también se coloca en piscinas prefabricadas para empezar con la limpieza que tomará meses. Pese a las barreras, el crudo avanza aguas abajo y afecta a las comunidades de las riberas. La verdad, datos estadísticos precisos no tenemos, pues hablan de 200 tanqueros que han sacado hasta la actualidad. No tenemos datos precisos, pero sí es bastante lo que se ha derramado. Pese a las barreras, el crudo avanza aguas abajo y afecta a las comunidades de las riberas.
Los afectados recibieron bidones con agua y tanques de almacenamiento. Las autoridades les han prometido abastecerlos mientras dura la emergencia. Nos está afectando demasiado porque nosotros vivimos a la orilla del río y en las noches el petróleo no nos deja dormir. La gente sale de sus comunidades y camina kilómetros para conseguir agua. Y según investigadores, 2 ríos de la provincia de Esmeraldas murieron por el derrame de petróleo. Cientos de familias que viven de la pesca y las especies que habitan en una reserva ecológica de más de 200 hectáreas también sienten los efectos de la contaminación. El informe con Carla Delgado. El derrame de petróleo en Esmeraldas ya es calificado como un desastre ecológico sin precedentes por ambientalistas e investigadores. Basta ver el mapa. Tras la rotura de la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, el crudo se dispersó rápidamente por los ríos Biche y Caple desde el recinto Mirador en Quinindé, por el río Esmeraldas, pasando por el recinto El Vergel, Biche, San Mateo, hasta llegar a la zona costera, a las comunidades de Camarones, Colope, Palestina, Río Verde y Bocana de Ostiones. La primera consecuencia es la muerte de 2 ríos, el Caple y el Biche. Estudiantes e investigadores de la Universidad Católica de Esmeraldas lo constataron mediante muestras. Están azoicos, o sea, toda su fauna acuática feneció. Hay una cubierta superior de unos 40-50 centímetros de puro petróleo. O sea, trataron de tomar una muestra de agua y solo le entraba petróleo a la botella. Estamos hablando que en la cuenca del río Esmeraldas se habla de unas 51 especies de peces. Para que retomen estas especies, según el investigador, tendrá que pasar al menos 1 año si se hacen trabajos de reparación y limpieza exhaustiva durante los 3 primeros meses. Hay más daños. El crudo afectó a las zonas costeras y a la fauna marina. Solo en el recinto pesquero Peñas Blancas, unas 109 familias dependen de la recolección de almejas. Muy cerca de ahí, en Rocafuerte, hay un brazo de manglar, Botoncillo, donde hay cientos de especies que según los comuneros ya están siendo afectadas por el derrame. Es una de las pocas zonas en esta área que tiene un manglar que se llama Botoncillo, que es un manglar costero, donde hay un ecosistema también, tanto de diferentes moluscos, cangrejos, ermitaños, cangrejos de otras especies, mapara, cangrejo azul. El crudo llegó hasta la Reserva Ecológica del Estuario del río Esmeraldas, un área protegida de 242 hectáreas de manglar, en la que habitan unas 60 especies de aves y acogía a 100 especies migratorias. Pero sí hay especies únicas en este estuario. Yo, por ejemplo, conozco una almeja gigante que la gente le llama pinbar, y solamente la he visto en los islotes del estuario del río Esmeraldas. En este estuario habitan 50 especies de peces de agua dulce, 30 especies de mamíferos, una de ellas el cuchucho. Aunque los investigadores no han establecido un número de especies de reptiles, son diversas, como el caimán y las iguanas. El suelo se quiebra en Yangana, provincia de Loja. Una montaña sede y un socavón de 8 metros amenaza con arrastrar viviendas. Mientras el agua brota del hundimiento y las tuberías colapsan, familias enteras han tenido que evacuar. Alejandra Sánchez informa además que en la vía Loja-Yangana la calzada ya empieza a hundirse. El invierno ha empezado a desgarrar el suelo en la parroquia Yangana, al suroriente de Loja. En el sector de Mazanamaca, donde habitan 200 personas, parte de una montaña se desmorona y en las laderas se ha formado un socavón de 8 metros de profundidad. El suelo se hunde aceleradamente y una hilera de viviendas asentadas al pie de la colina están en riesgo. 6 familias se evacuaron y pasaron la noche en la cancha comunal. Pasamos toda la noche en vela, o sea, desde ahí estábamos con el tema de que no podemos descansar tranquilos. Hemos estado en la parte alta tratando de quebrar todas las rocas más grandes para que no haya la destrucción aquí a nuestras viviendas. En total, 20 viviendas están dentro del perímetro de riesgo. El agua acumulada brota del hundimiento. Los pobladores han improvisado zanjas para redirigirla. Además, se rompieron las tuberías principales de distribución de agua potable, por lo que el servicio quedó interrumpido. El municipio de Loja envió maquinaria esta tarde
para trabajar en el sitio. La excavadora es para realizar un drenaje en la parte de arriba donde está el derrumbo para recolectar todas las aguas y conducirlas hacia una quebrada para evitar que se sigan yendo por las grietas que se han presentado y evitar que esta tierra baje. En el kilómetro 14 de la vía Loja-Yangana, que conecta con Zamora-Chinchipe, la calzada también empezó a hundirse. Según el municipio, la causa es una falla geológica. Por esta carretera circulan a diario 4.000 vehículos y por ahora el paso solo está habilitado en un carril de forma controlada. Hacia el sur, los deslizamientos también afectan el cuarto eje vial binacional, otra ruta clave de conexión con territorio peruano. En el expediente del caso Ligados, que contiene información de los teléfonos del ex consejero de Participación Augusto Verduga, aparecen conversaciones con el expresidente Rafael Correa y el ex candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Según las investigaciones, ellos registran los seudónimos Ají con Mote y AN. Fabiola Santana con el extracto de los chats. Rafael Correa era ají con mote, así aparece en las conversaciones que Augusto Verduga mantuvo con el expresidente, según la investigación fiscal por asociación ilícita. Verduga se hacía llamar Mónica ERTL y le contaba su preocupación por chats que mantuvo con Jorge Glass antes de ser detenido el pasado 5 de abril. Buen día, presidente. Días antes del secuestro de Jorge ya reseteé mi celular. Mis conversaciones fueron por Signal y por Wire. Me dijo Sonia que Jorge sí tiene la buena costumbre de borrar sus chats. De todas formas, me quedo preocupado. ¿Chatearon cosas delicadas? Sí, presidente. Concurso de CJ. Apoyo a Butiñá. Concurso de defensor público. Yo le decía que me iba a encargar de redactar esa impugnación ciudadana contra Frías y que me iba a apoyar en algún amigo de Santiago Díaz para que la presente. En la aplicación Wire también tenían un grupo llamado Rutinas CrossFit. Allí la entonces consejera Yadira Saltos, con el seudónimo de Minerva, alertaba del allanamiento en el Consejo de Participación Ciudadana el 24 de enero. Interactúa nuevamente Ají con Mote. Están allanando el consejo, llegando. ¿En serio? Sí, ahorita, con las justas no entré. Mi asesora va a botar todo por atrás de la ventana. Ojalá lo logre. Sí comió, y el celular. Hay que denunciarlo. ¿Por qué es el allanamiento? Ayer me avisaron. Me dijeron que eran nuestras casas. No pensé que el consejo. Augusto Verduga también conversaba con Andrés Arauz, identificado en las investigaciones con las letras AN. Él hablaba de los cargos que necesitaban en la superintendencia de bancos a cambio del apoyo a Raúl González. Hola, compa. Ahorita no estoy en Quito. Yo vuelvo el lunes. Ok, bro. Por favor, recuérdame cuáles eran los 4 puestos que necesitamos en la super de bancos. Hermano, le vamos a ayudar a Raúl G. desde la asamblea, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. De los 50 cargos de libre remoción, necesitamos 4. Oh, cabrón. Ya hablé con RGC. Va a apoyar con los puestos que pedimos. Lo único es que el hombre está firme en que su periodo debe ser por 5 años y no por los 2 años y 5 meses que faltan. Súper, pero esa es otra pelea que la podemos dar cuando ganemos la presidencia. Ahorita hay que agarrar lo que hay. Los chats son parte del expediente del caso Ligados, en el que están procesados 3 exconsejeros de Participación Ciudadana correístas y la consejera Nicole Bonifaz. La vicepresidenta Verónica Abad ya está en Turquía, así lo dio a conocer mediante sus redes sociales este lunes. Entre varios de sus pedidos consta que el gobierno le habilite el nombramiento, como lo explica Carla Delgado. La vicepresidenta Verónica Abad ya está en Turquía. Lo hizo saber en un video que colgó en su red social X la tarde de este lunes. En casi 1 minuto y medio ella informa que está en la embajada ecuatoriana de Ankara. A pesar de los inconvenientes que implican, según dice, tener una vicepresidencia militarizada y enfrentar procesos irregulares que ella denunció. Hoy, con mis propios recursos, he venido para cumplir el decreto presidencial. Por lo tanto, exijo al gobierno nacional que se me habilite, primeramente, el nombramiento que he esperado hasta el día de hoy, que la Cancillería no me ha emitido, así que espero para poder cumplir con los ecuatorianos lo que se requiere. La vicepresidenta tenía a disposición de viajar a Turquía en diciembre, cuando el presidente Daniel Noboa, mediante el decreto ejecutivo 490, le otorgó como única función especial y temporal colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de Turquía.
Ella debía estar allí por tarde el 27 de diciembre del 2024. Abad no viajó y por eso enfrentó un proceso administrativo y hasta un pedido de suspensión por parte del Ministerio de Trabajo. El proceso fue desechado y la jueza pidió que retome su cargo en Quito, pero eso tampoco ocurrió. El 4 de enero el presidente Noboa emitió otro decreto, el 494, en el cual designó a Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República encargada. En él argumentó la ausencia prolongada de Abad. El decreto señala que Gelibert asumiría el cargo hasta el 22 de enero o hasta que Abad retome sus funciones. Lo acaba de hacer y según el constitucionalista André Benavides, el encargo a Gelibert queda insubsistente. En ese contexto se ha cumplido con la condición de este decreto ejecutivo y por lo tanto ya no existiría esa ausencia temporal y por lo tanto ya no existirían condiciones para nombrar un encargo vicepresidencial. Benavides cree que la acción de Abad es una movida política de cara a la segunda vuelta electoral. En el contexto de que el presidente de la República no puede encargar la vicepresidencia a la señora Gelibert en el marco de una campaña electoral por segunda vuelta electoral. La Cancillería hizo saber a Televistazo que habilitó una oficina para que Abad pueda cumplir su misión. No se sabe por ahora si el presidente encargará y a quién la presidencia para la segunda vuelta. Luisa González iniciará el debate presidencial de este domingo. Así se determinó en el sorteo que realizó el CNE. La candidata por la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de ADN responderán a los 5 ejes temáticos y también serán preguntas de sí o no. Patricio Díaz explica los detalles del evento. Luisa González de la Revolución Ciudadana iniciará el debate presidencial el próximo domingo. Ese fue el resultado del sorteo que el CNE realizó este lunes y en el cual informó que los ejes serán 5: educación, salud y seguridad social, criminalidad y seguridad, economía y empleo y gobernabilidad. Según el comité de debates, esos ejes fueron definidos, entre otros aspectos, gracias a una encuesta. El domingo, ellos entregarán a las 6 de la tarde una pregunta sobre cada tema a la moderadora Ruth del Salto. El debate será de 8 a 10 de la noche y empezará con un estrechón de manos entre los candidatos, que tendrán 30 segundos para saludar al país. Tras cada pregunta, cada candidato tendrá 2 minutos 30 para responder. Su contrincante lo interpelará durante 1 minuto. Podrá luego responder durante 1 minuto 30. Habrá una segunda interpelación de 30 segundos y la tercera respuesta será de 1 minuto. Empezará después una sección de preguntas cerradas que un candidato hará al otro durante 25 segundos y viceversa. La respuesta deberá ser sí o no y tendrá 5 segundos. La moderadora le dará 1 minuto para argumentar su contestación. Habrá una nueva interpelación de 30 segundos y una respuesta de 1 minuto. Los postulantes a la presidencia tendrán luego un cierre de 1 minuto. Luisa González, al iniciar el debate, deberá responder primero en los ejes de educación, seguridad y gobernabilidad. Daniel Noboa en los de salud y economía. Ilegal, estoy totalmente en contra en la explotación. Vientos huracanados, tornados e incluso tormentas de arena causaron estragos este fin de semana en los Estados Unidos y dejaron a 42 víctimas mortales. Fueron provocados por un sistema de tormentas que afectó el centro y también el sur, principalmente en los siguientes estados. Tenemos, por ejemplo, Kansas, Oklahoma, Texas, Arkansas y también el estado de Missouri. Este lunes el fenómeno meteorológico avanzó hasta la zona del noreste rumbo al Atlántico, poniendo en alerta a más de 80 millones de personas desde las Carolinas, es decir, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y avanzaría hasta el estado de Maine, reiteramos, en la zona del Atlántico, en el noreste de los Estados Unidos. Merly González en el siguiente reportaje con las imágenes de lo ocurrido. 80 tornados como este impactaron en Estados Unidos durante el fin de semana. Habitantes del centro y sur del país captaron cómo los enormes torbellinos dejaban un camino de destrucción. En Arkansas, por ejemplo, se formaron 2 tornados de categoría EF4, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora. El resultado, viviendas, granjas y comercios en 16 condados convertidos en escombros.
Otro estado afectado es Alabama. Ahí la fuerza del temporal levantó un bus y lo estrelló contra la fachada de una escuela. En otra zona dejó vehículos y árboles apilados. Los destrozos se repiten en Missouri, Kansas y Mississippi. El clima extremo dejó 42 fallecidos en 7 estados. Entre las víctimas está una mujer de la tercera edad que fue hallada dentro de una casa rodante que el viento arrastró por más de 1 kilómetro. Otras personas murieron por la caída de escombros o en medio de choques múltiples causados por las tormentas de arena que se formaron en Texas y Oklahoma. Los fenómenos fueron parte del sistema de tormentas que ahora avanza hacia el Atlántico, poniendo en alerta por lluvias y tornados a más de 80 millones de personas en los estados de la costa este, desde Maine hasta Carolina del Sur. Desde mañana se habilitará la plataforma Juntos por la Educación para inscribir a los alumnos en instituciones fiscales para el periodo lectivo 2025-2026. El Ministerio del Ramo inicia el cronograma con quienes son hermanos y solicitan matricularse o requieren el cambio de plantel. El Ministerio de Educación publicó el cronograma con las fechas de matriculación y traslados para el año lectivo 2025-2026 en las instituciones fiscales de las regiones Costa y Galápagos. El proceso se realiza en la página web Juntos por la Educación y cada paso estará disponible primero para grupos familiares. Del 18 al 23 de marzo podrán ingresar los hermanos que requieren el cambio de un establecimiento educativo a otro. Del 25 al 30 de marzo se podrán matricular los hermanos que por primera vez ingresan al sistema educativo público. Del 1 al 13 de abril, la plataforma se abrirá para el traslado de una institución a otra para los demás estudiantes. Y finalmente, desde el 21 al 27 de abril, se habilitarán las matrículas para ingreso por primera vez de manera general. Los traslados pueden ser de una institución particular a una institución pública o entre planteles públicos. Los requisitos para ambas solicitudes son cédula de identidad y correo electrónico del representante, cédula de identidad del estudiante y planilla de luz que señale la dirección del domicilio. El trámite es gratuito. Los alumnos que continúan en la misma escuela o colegio público están inscritos para el próximo año automáticamente. El año lectivo en el ciclo Costa iniciará el lunes 5 de mayo. 2.3 millones de estudiantes y 113.000 docentes retornarán a las aulas en las 9.253 instituciones educativas de la región Costa e Insular. Más de 1.9 millones de vacunas contra la influenza están ya disponibles para inmunizar a la población, principalmente durante esta época lluviosa. El Ministerio de Salud amplió la campaña de vacunación contra esta enfermedad hasta el 31 de este mes para adultos y hasta el 30 de abril para los niños a escala nacional, como lo explica a continuación Bessie Granja. Por la fuerte temporada invernal, el Ministerio de Salud amplió la vacunación contra la influenza hasta el próximo 31 de marzo para adultos y hasta el 30 de abril para menores de edad. A escala nacional se adquirieron 5.2 millones de dosis. Hasta la fecha se colocaron 3.3 millones de vacunas. Las provincias con más demanda son Los Ríos, Santa Elena, Galápagos, Guayas en su zona rural, Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. En centros de salud como los de Guayaquil, usuarios se acercan espontáneamente a solicitar una dosis, presentando su cédula de identidad. Las autoridades priorizaron la aplicación de estas inyecciones debido a que la influenza es una de las enfermedades con mayor prevalencia durante la época lluviosa, es decir, registra más contagios. Caso Malvinas, siguiendo el rastro. Anoche se cumplió con la reconstrucción de los hechos en el caso de los 4 menores de las Malvinas. La diligencia contó con la participación de policías, fiscales, los 16 militares procesados y abogados, quienes recrearon lo sucedido. María Gabriela Carpio informa.
Desde la cárcel de Cotopaxi llegaron al sur de Guayaquil los 16 militares procesados por desaparición forzada para iniciar la reconstrucción de los hechos por la muerte de los 4 menores de las Malvinas. La diligencia empezó cerca de las 8 de la noche de este domingo. La avenida 25 de Julio en el sentido norte-sur quedó cerrada al tránsito vehicular, al igual que la avenida Ernesto Albán, porque fue en ese punto y a esa hora donde, según los videos de las cámaras de seguridad, fueron aprendidos Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, la noche del domingo 8 de diciembre del 2024. Unas 100 personas participaron en esta diligencia, entre militares, policías, fiscales, abogados y miembros del Comité Permanente de los Derechos Humanos, que llevan la defensa de los familiares. Bajo un fuerte resguardo policial permanecían los 16 militares de la Fuerza Aérea implicados en este caso. Estaban esposados, tenían sus rostros cubiertos y vestían sus uniformes acompañados de chalecos de color naranja. Recorrieron en 2 camionetas las zonas por donde pasaron las 2 patrullas aquella noche, recreando la detención de los 4 menores. De esta forma recogieron la versión de cada procesado. Agentes de la policía asumieron el rol de los jóvenes para recrear los hechos, mientras que los peritos tomaban los registros fotográficos. Esta reconstrucción se dio finalmente en su tercer intento, luego de haber sido suspendida el 30 de enero y el 16 de febrero. Esta diligencia es especialmente importante porque reúne también los testimonios que ya han venido registrándose antes en el ámbito, digamos, de la indagación fiscal. Y todo eso tiene que compaginar, y es la reconstrucción espacial de lo contado. Durante la reconstrucción, los agentes fiscales escucharon las versiones de los implicados, quienes permanecen en prisión preventiva desde el 31 de diciembre, día en que se confirmó que los cuerpos calcinados hallados el 24 de ese mismo mes en una zona de manglar en Guayas correspondían a los 4 menores. Los familiares de las víctimas también presenciaron desde una esquina la diligencia. A las 4 de la madrugada todos ellos partieron a Taura, en el Cantón Naranjal, el segundo punto a donde se extendió la reconstrucción de los hechos. Y precisamente la reconstrucción continuó hasta esta mañana cuando se trasladaron a la parroquia Taura y por primera vez se conoce el lugar en donde, según los militares, dejaron abandonados al niño y a los 3 adolescentes de las Malvinas. La zona es oscura y de difícil acceso. Merlin Ochoa estuvo ahí. Informa que según los uniformados, ese día encontraron un arma de juguete, algo que no consta en las versiones que proporcionaron antes. A las 4 de la madrugada de hoy, la caravana liderada por un carro Cobra salió desde Guayaquil. Una hora después, a las 5, llegó a la parroquia Taura del Cantón Naranjal en Guayas para continuar con la reconstrucción de los hechos por la desaparición y asesinato de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los 4 menores de las Malvinas detenidos en un operativo militar. La diligencia encabezada por la Fiscalía General del Estado primero se detuvo en el peaje de la vía Durán-Tambo y en un centro de diversión nocturna, lugares por donde, según los militares, pasaron sus 2 patrullas con los 4 menores la noche del 8 de diciembre. Cerca de las 5:20 de la mañana se conoció por primera vez el lugar exacto donde, de acuerdo a la versión de los militares, abandonaron a los 3 adolescentes de 15 y 14 años y el niño de 11. Los 16 militares salieron de las camionetas esposados y con chalecos. Es un camino de segundo orden, de difícil acceso, rodeado de maleza, sin alumbrado eléctrico, con poca señal de internet y que está a 20 minutos a pie de la parroquia rural Taura. En ese lugar los militares explicaron que encontraron un árbol en medio del camino y que los menores ayudaron a quitarlo. Los peritos revisaron el área, este punto B, como le manifiesto, y no existió ningún árbol ni ningún tronco que haya sido quemado producto de un rayo. El abogado Abraham Aguirre, miembro del equipo legal del Comité de Derechos Humanos que representa a los familiares de los menores, también indicó que durante la reconstrucción de los hechos, los militares revelaron que la noche del 8 de diciembre encontraron un arma de juguete. Recién recuerdan que uno de los adolescentes supuestamente andaba con un arma entre los puentes que están ubicados en la avenida 25 de Julio, en las inmediaciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Algo que nos llama bastante la atención porque ellos jamás en sus versiones lo habían mencionado. Luego de casi 12 horas concluyó la diligencia. A las 8 de la mañana, los militares procesados fueron trasladados hacia la cárcel. A esa hora se habilitó la carretera principal.
Con la información de la reconstrucción de los hechos, la Fiscalía entregará un informe en máximo 2 semanas, pues el 31 de marzo concluye la etapa de instrucción fiscal en contra de los 16 militares por el delito de desaparición forzada. La Casa Blanca defiende la deportación de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador. Sostiene que los servicios de inteligencia e inmigración confirmaron que se trata de 238 miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Sobre si violaron el fallo judicial que impedía el traslado, la secretaria de Prensa dijo que los vuelos salieron antes que se diera la orden por escrito. Esposados de manos y pies y escoltados por cientos de policías, llegaron 260 deportados de Estados Unidos al centro de confinamiento del terrorismo. Una megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Según las autoridades, se trata de 238 miembros del grupo criminal Tren de Aragua, reconocido por Washington como una organización terrorista, y de 23 pandilleros de la MC-13, por los que Estados Unidos pagó $6 millones al gobierno salvadoreño para su detención. La Casa Blanca dijo este lunes que la identidad de los detenidos fue verificada por los servicios de migración e inteligencia. Estos son monstruos atroces, violadores, asesinos, secuestradores, agresores sexuales, depredadores, que no tienen derecho a estar en este país y deben rendir cuentas, dijo la secretaria de Prensa. El sábado el gobierno de Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para iniciar las deportaciones, un poder que solo se había aplicado en acciones bélicas. El mandatario justificó su uso. Estamos en tiempos de guerra porque Biden permitió que millones de personas, muchas de ellas criminales de alto nivel, invadieran nuestro país, dijo. Un juez federal intentó detener el traslado, suspendiendo la ley por 14 días, pero la Casa Blanca aseguró que los vuelos partieron antes de que el fallo se diera por escrito. Los rebeldes hutíes en Yemen proclaman su autoría en un ataque contra un portaaviones estadounidense en el Mar Rojo, como respuesta a los bombardeos que ordenó Trump contra la capital del país, Sanaa, que dejaron 53 muertos. El Pentágono ha dicho que continuarán las agresiones hasta que dejen de atacar a los buques comerciales en el Mar Rojo. Los rebeldes hutíes reivindican el ataque con 18 misiles balísticos y de crucero, así como con un dron contra el portaaviones estadounidense USS Harry Truman y los buques de guerra que lo acompañan en el Mar Rojo. Según el portavoz militar del grupo insurgente, Yahya Sari, fue una respuesta a los más de 47 bombardeos de Estados Unidos contra Yemen, incluyendo la capital Sanaa, una agresión que aseguran provocó 53 muertos. El sábado el presidente Donald Trump ordenó golpear las zonas controladas por los hutíes debido a los continuos ataques de los milicianos contra los buques comerciales y advirtió a Irán que su apoyo a ese grupo debe cesar de inmediato o también enfrentarán responsabilidades por las acciones de su aliado. Los hutíes han llevado a cabo ataques con misiles contra barcos de carga israelíes y de muchos otros países a los que acusan de tener vínculos con el Estado judío y justifican sus acciones en nombre de la solidaridad con el pueblo palestino. Un pescador peruano fue rescatado tras 95 días de estar perdido en el mar. Máximo Napa sobrevivió comiendo cucarachas, pájaros y tortugas marinas cuando una patrulla pesquera ecuatoriana lo encontró a la deriva a 1.126 kilómetros de la costa de su país. Pero estaba con él, yo no quería morir. El 7 de diciembre del año pasado, Máximo Napa zarpó del puerto de San Juan de Marcona, en la región peruana de Ica, para pescar como era usual. Pero 13 días después, el motor de su pequeño bote tuvo una falla y se quedó averiado mar adentro. Sin avistar otra embarcación, Napa, de 61 años, fue arrastrado por las corrientes oceánicas. Primero sobrevivió con las provisiones que llevó para 30 días, pero pasaron 3 meses y tuvo que comer cucarachas, pájaros e incluso beber sangre de tortuga marina. Tras 95 días a la deriva, llegó a aguas ecuatorianas. Y allí, el 12 de marzo, fue rescatado por un atunero que avisó a las autoridades. Desde Ecuador lo llevaron al hospital de Piura, donde recibió atención por su deshidratación. Finalmente, esta madrugada se reencontró con su hermano, Alberto Napa, en el puerto de Paita. No tenía agua.
lluvia que está hablando ya. Con la lluvia nomás llegué a vivir. Este pescador ahora está en su casa, pero los médicos continúan evaluando su estado de salud tras la terrible experiencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la negociación con Rusia para hacer avanzar el acuerdo de alto al fuego en Ucrania va bien y aseguró en una información difundida por la Casa Blanca que hablará con su homólogo ruso Vladimir Putin el próximo martes. Esto fue confirmado por el Kremlin. Ucrania aceptó la semana pasada en Arabia Saudita una propuesta de Estados Unidos para que se declare entre Kiev y Moscú un alto al fuego total, inmediato de 30 días en tierra, mar y aire. En Guayaquil se estrenará la obra No hay mar que por bien no venga en el Teatro Zona Escena. Además, un grupo musical canadiense ofrecerá 2 conciertos, uno en Cuenca y otro en el cantón San Borondón. Estefanía Arias con la agenda cultural. ¿Te quieres divertir? Olvídate de los problemas. Una comedia absurda con textos del escritor ecuatoriano José Martínez Queirolo, producida por el Teatro Ensayo Gestus. No hay mar que por bien no venga. Se presentará en Zona Escena en Guayaquil. Interpretada por Bernardo Menéndez, Cristian González, Carmen Angulo y Virgilio Valero. Las funciones serán el viernes 21 y sábado 22 a las 19 horas. Una obra que, según sus creadores, transporta a esos pequeños y cotidianos rituales, ritos para nacer y morir, ritos para sostener y para dejar ir. Los rituales del tiempo, del colectivo Z, se presentará en el Teatro Variedades en Quito como parte de su gira nacional, dirigida por Javier Delgado Vallejo, que estará sobre el escenario con los bailarines Vladimir Montenegro y Milena Rodríguez. La función será este sábado 22 a las 19 horas. Una fusión de ritmos de rumba gitana, flamenco y música tradicional del norte de África. Leves, que significa todo va bien en árabe, se presentará en el Teatro Capitol en Quito. El show de este grupo canadiense es parte del Mes de la Francofonía, organizado por la Alianza Francesa. El espectáculo gratuito será el miércoles 19 a la 1:30 de la tarde y el viernes 21 a las 20 horas en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. El derrame de crudo en el sector El Vergel ha dejado sin agua potable a 51.500 hogares de los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Para mitigar la emergencia llegaron 50 tanqueros que apoyarán en su distribución. Elena Velasco estuvo en la zona y precisa detalles de cómo avanza la entrega de agua. Este lunes arribaron a Esmeraldas 50 tanqueros que serán utilizados para distribuir agua potable a 51.500 familias de Esmeraldas, Atacames y Río Verde, afectadas por la interrupción del servicio tras el derrame de crudo en el sector El Vergel. El crudo contaminó 4 afluentes, incluido el río Esmeraldas, fuente de abastecimiento de la empresa de agua potable mancomunada que suministra el líquido a estos 3 cantones. Durante la mañana y tarde, la distribución de agua abarcó 13 sectores de la ciudad de Esmeraldas, la zona rural de Camarones y la parroquia Tonsupa en Atacames. Los tanqueros provienen de Pichincha, Santo Domingo, Tungurahua, Manabí y otros cantones de Esmeraldas. Petroecuador, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, de Energía y el Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, dispuso su contratación para garantizar el abastecimiento. Sin embargo, estos vehículos llegaron vacíos, ya que el agua se está tomando de las reservas de la planta de tratamiento de San Mateo, donde quedan 30.000 metros cúbicos disponibles. Los tanqueros de agua potable que están distribuyendo no pueden cobrar, tienen que satisfacer a toda la población y hay suficiente para atender todas las necesidades. Eso incluye también, por ejemplo, los centros de salud, el camal, la cárcel, los hospitales, justamente que son centros prioritarios para nosotros también. Mientras tanto, los afectados salen con baldes, ollas y cualquier recipiente disponible para recoger agua.
Desde el fin de semana, decenas de personas han acudido a supermercados y minimarkets para comprar galones de agua destinados a actividades domésticas. Según Petroecuador, entre el martes y miércoles arribarán 3 buques y tanqueros de la Armada del Ecuador con 430 galones de agua para su distribución en los 3 cantones. De acuerdo con el cronograma, mañana se entregará agua en Río Verde. La refinería de Esmeraldas funciona sobre el 70% de su capacidad. Las reparaciones terminaron y la planta aumenta de forma paulatina su producción después de los arreglos que se extendieron por casi 6 meses. Francisco Garcés tiene un informe. La refinería de Esmeraldas volvió a funcionar después de 6 meses de reparaciones. Refina 77,000 barriles diarios de petróleo de los 110,000 que es su capacidad, pero no subirá esa producción en los próximos días debido a la rotura del oleoducto en Quinindé. El mantenimiento de la refinería empezó en septiembre pasado. Inicialmente debía durar 65 días, pero se extendió durante 6 meses debido a los daños encontrados. La refinería, que es la más grande del país, está en una etapa de evaluación de reparaciones. Sus equipos incrementan su capacidad paulatinamente. Este lunes llegó al 72%. Solo una de las secciones que produce gas para uso doméstico no ha sido arrancada hasta el momento. Según los planes que maneja Petroecuador, a finales de marzo la planta debía estar funcionando sobre el 90% de su capacidad, pero la rotura los ha trastocado. Mientras no se repare el zote, la disponibilidad de crudo para la refinería estará restringida. Mientras eso sucede, una parte del petróleo que se produce en el oriente es transportado por el oleoducto de crudos pesados para suplir las necesidades de exportación y refinación. Otro de los problemas está en la calidad del agua del río Esmeraldas, afectado por el derrame. La refinería la utiliza para los procesos de refinación. Los técnicos monitorean la situación porque si la concentración de petróleo en el río se mantiene, la planta deberá reducir su capacidad. El Parque Nacional Cotopaxi reabrió parcialmente al público tras la avalancha de nieve ocurrida ayer y que dejó 8 personas heridas. Patricio Viera visitó la reserva ecológica y actualiza la información en esa zona. Un día después de la avalancha ocurrida a 5.800 metros de altitud en el volcán Cotopaxi, el Parque Nacional reabrió parcialmente sus puertas. Esta mañana 25 turistas llegaron hasta el ingreso El Caspi, donde guardaparques les informaron que solo está permitido el senderismo en la parte baja de la reserva ecológica. Excepto la ascensión a la cumbre, que se está realizando un proceso de evaluación debido a la acumulación de nieve por esta temporada de invierno. La medida responde a lo ocurrido este domingo, cuando un grupo de 75 andinistas fue sorprendido a las 4:30 de la madrugada por una avalancha. A solo 150 metros de alcanzar la cumbre, la masa de nieve comenzó a deslizarse y en segundos 30 de ellos fueron alcanzados. Algunos lograron aferrarse al terreno, pero otros fueron arrastrados cuesta abajo. 8 de ellos resultaron heridos, el resto quedó ileso. 40 bomberos y 10 policías del grupo de operaciones de rescate ascendieron hasta la zona para asistir a los afectados. 2 de los pacientes eran los que estaban con mayor gravedad, presentaba pues una fractura bilateral en la pierna. Y pues los otros pacientes igual tenían contusiones y otros presentaban también escoriaciones en el cuerpo. Los 2 heridos más graves fueron descendidos en camilla hasta el parqueadero del refugio y trasladados en helicóptero a un hospital en Quito, donde su pronóstico sigue reservado. Mientras los otros 6 afectados fueron evaluados y dados de alta tras una revisión médica. Las restricciones para el ascenso a la cumbre del volcán se mantendrán durante toda la temporada invernal. La Revolución Ciudadana impugnó la decisión del Consejo Nacional Electoral de prohibir que se tomen fotografías del voto en la segunda vuelta prevista para el domingo 13 de abril. Hay 2 recursos en el Tribunal Contencioso Electoral y una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Patricio Díaz tiene la respuesta del CNE a estas demandas. El correísmo rechaza que se prohíba tomar fotografías del voto. Este fin de semana impugnaron ante el CNE esa decisión. Entre sus argumentos dicen que el derecho al secreto del voto es personal,
que cada quien lo debe ejercer según su libre albedrío y que no se pueden hacer cambios legales dentro de un proceso electoral en marcha. La presidenta del CNE aclaró que este no es un cambio legal. El Consejo Nacional Electoral en otras ocasiones ha emitido en pleno proceso electoral reglamentos específicos para poder operativizar circunstancias que no están determinadas en la ley. Los mismos argumentos fueron usados en la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Constitucional Washington Andrade, abogado cercano a Leonidas Issa, y que se sumó al apoyo a la Revolución Ciudadana para la segunda vuelta. Él pidió se suspendan los defectos de la resolución. Cuestionó que no hayan denuncias formales sobre la extorsión por el voto. El CNE respondió: las vacunas, las extorsiones, la gran mayoría no son denunciadas porque inmediatamente te identifican y te agreden físicamente o con la vida, atentan a la vida. Hay también 2 recursos contra la decisión presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral. Uno por Manuel Ángel Vite y otro por Mónica Jaramillo del Observatorio de Control Ciudadano. Ella considera que la resolución presenta ambigüedades y debe incluir, de forma clara, un instructivo para la implementación de la medida y las funciones de los miembros de juntas para ese control. La presidenta del Consejo anunció que al tratarse del mismo tema esperarán que el tribunal resuelva para con esa decisión responder al correísmo. En uno de los teléfonos de Augusto Verduga hay chats con Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pese a que fue destituido hace ya más de un año, Vera seguía influyendo a favor del correísmo y de la Liga Azul en ese organismo, informa Jacqueline Rodas. Allen Berbera fue destituido del Consejo de Participación en octubre de 2023, pero no se desligó del manejo del organismo. Es lo que muestran los chats del teléfono de Augusto Verduga, procesado en el caso Ligados. En julio de 2024, Vera estuvo detrás de la designación de presidente de la Judicatura. El Pleno del Consejo de Participación se reunió para votar. Verduga estaba con licencia por paternidad. Allen Berbera le escribe: ñaño querido, pilas, si puedes suspender el permiso y reincorporar. Me han llamado a preguntar del norte. Le pide que lo llame por otra vía. Luego Vera escribe: chuta ñaño, la grande. Ahí perdemos eso entonces. Y no hay chance así de 2 días o algo así solo para la votación. Verduga no alcanzó a llegar y fue designada Dunia Martínez, identificada por Vera en los chats como la candidata de María Paula Romo. Pero Augusto Verduga suspendió su licencia por paternidad y 2 días después, en otra sesión, el Consejo se retractó y con los votos de la Liga Azul nombró a Mario Godoy. Durante el pleno, Vera le escribía a Verduga, minuto a minuto, lo que tenía que decir. Allen Berbera siguió en contacto con Augusto Verduga para futuras maniobras. El 27 de diciembre de 2024, horas antes de que la Asamblea destituya al consejero Juan Esteban Guarderas, Vera chateaba con Verduga. ¿Qué se sabe del juicio a ese idiota, si hay los votos? ¿Qué tal, ñaño? Ahí está para llevar. Será una paliza. Ja, 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 ja. Qué lindo, te quiero. Yo también, ñaño. ñaño, si lo votan hay que pelearlo de la Liga Azul con todo, porque van a querer sacarlos para que entre Rosero, Ayerbe y compañía. Si sale Joana, hay que pelear para que entre Hugo España. Vera también aconsejaba a Augusto Verduga para que evada la notificación del Tribunal Contencioso Electoral sobre el proceso abierto en su contra, proceso por el que finalmente fue destituido. En medio de la disputa entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil, que ahora incluye la administración del Parque Samanes, una de las puertas de las oficinas de ARCSA fue destruida y aunque no han identificado a los responsables, el Cabildo califica de un acto de vandalismo. Diego Cuenca describe los hechos que siguen marcando una tensión entre ambas instituciones y una alerta de seguridad en los ingresos del parque. Aunque el Parque Samanes de Guayaquil es un espacio público, está cercado por cientos de vallas metálicas. Y acá no todos son bienvenidos, lo advertía el alcalde Aquiles Álvarez. Luego del decreto con el que Daniel Noboa le quitaba al municipio el control. Les advierto a los policías, militares, gobernadores y funcionarios gubernamentales y todos los que pretendan entrar al parque sin autorización del municipio de Guayaquil, su dueño, estarían violando propiedad privada. Ese lunes, 50 agentes municipales rodeaban el perímetro. Alertas a quienes merodeaban, no querían ingresar.
Y a los metropolitanos se suman 40 guardias de seguridad privada que están adentro del parque. El nivel de control se evidencia en este puente peatonal que cruza la avenida Francisco de Orellana y conecta al Parque Samanes con las paradas de transporte público. Para ingresar, los ciudadanos deben cruzar cercos controlados por un guardia. Pese a estos controles, las oficinas de la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria ARSA, que está dentro del Parque Samanes, sufrieron un ataque. Una de sus puertas de vidrio fue destruida la madrugada del sábado. En esa parte del establecimiento funciona la Coordinación Zonal 8, el Departamento de Finanzas, Talento Humano y Planificación de esa entidad del Estado. Es la misma puerta a la que el municipio de Guayaquil le puso candado la noche del 6 de marzo, luego de que ARSA clausuró 2 locales de comida de la familia del alcalde Aquiles Álvarez. Televisazo constató que este lunes los 300 funcionarios de ARSA trabajaron con normalidad y donde estaba la puerta afectada pusieron un tablero para proteger los bienes y la información que maneja esa institución. Y en un comunicado indicó que presentó una denuncia en fiscalía. Por su parte, el municipio reaccionó en redes sociales y calificó el hecho como un presunto acto de vandalismo, por lo que pidieron los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y aclaró que las instalaciones afectadas son bienes municipales. Y desde ese lunes, la alcaldía difunde en redes sociales una imagen convocando la próxima sesión de Consejo Cantonal Itinerante, que será este jueves a las 11 de la mañana en el hemiciclo de la bandera de Guayaquil, que está en la mitad del Parque Samanes. La Corte Constitucional analizó un caso de violencia patrimonial en contra de una mujer a quien su agresor dejó sin luz eléctrica en su casa. Dispuso al gobierno que elabore una política para casos como de este tipo, casos similares que se implemente en todas las empresas eléctricas del Ecuador. Jacqueline Rodas con los detalles de este caso. En Galápagos, una mujer que tenía medidas de protección y boleta de auxilio en contra de su exesposo enfrentó además que la empresa eléctrica retire el medidor de su casa y la deje sin luz. El medidor estaba a nombre de él, que con un simple trámite le quitó el servicio. Esto se conoce como violencia patrimonial. Se manifiesta cuando la persona que tiene el poder económico lo usa para afectar a su pareja. La Corte Constitucional analizó ese caso en el cual la empresa eléctrica ELEC Galápagos ignoró la situación de violencia que ella le hizo conocer y se negó a darle el servicio a pesar de que ofreció pagarlo. La Corte declaró que ELEC Galápagos vulneró sus derechos a la integridad personal y a una vivienda adecuada y digna. En su sentencia, dispuso a los Ministerios de Energía y de la Mujer que en 90 días elaboren una política de atención especial para situaciones similares que proponga mecanismos alternativos para no privar del servicio eléctrico a mujeres que sufren violencia de género. El documento deberá enviarse a la Corte e implementarse no solo en ELEC Galápagos, sino en todas las empresas eléctricas del país. ELEC Galápagos debe elaborar un plan de capacitación para sus funcionarios y la Presidencia de la República difundir la sentencia mediante correo electrónico a todas las empresas que presten servicios energéticos. Finalmente, ELEC Galápagos debe ofrecer disculpas públicas a la afectada. El fallo sienta jurisprudencia para casos de este tipo. En Socio Vivienda, 14 hombres que según la policía participaron de la masacre del 6 de marzo fueron detenidos. Atacaron a 2 patrulleros durante la madrugada de hoy y parte de las armas decomisadas estaban enterradas. Mientras que en la frontera con Colombia, la fuerza pública inhabilitó un laboratorio de droga con capacidad para 2 toneladas de cocaína al mes. Belín Ochoa con más información. Los 3 policías que viajaban en este patrullero se salvaron de morir la madrugada de hoy en Socio Vivienda en el noroeste de Guayaquil. Fueron abordados por sujetos en motos que mientras conducían les dispararon. Solo una bala alcanzó el patrullero, atravesó la puerta del conductor y quedó incrustada en el volante. Minutos antes, un segundo carro policial fue baleado en el mismo sector. Luego de estos 2 ataques criminales, 100 uniformados del bloque de seguridad y las unidades de inteligencia allanaron 50 casas, todas ubicadas a pocos metros del lugar donde el pasado 6 de marzo fueron asesinadas 22 personas. Donde tenemos aproximadamente 14 personas detenidas, entre ellos igualmente existen 6 personas menores de edad, pero sabemos
que son integrantes de esta organización directiva Tiguerones. En el operativo, los agentes decomisaron 300 municiones de diferentes calibres y 10 armas de fuego, entre fusiles, subametralladora y una mini Uzi. La mitad de las armas estaban envueltas en plástico debajo de la tierra. 8 de los 14 detenidos tienen entre 20 y 22 años. No tienen antecedentes penales, pero sí la huella criminal, tatuajes de armas y gotas que son usados por los sicarios. El Ejército de Colombia inhabilitó un laboratorio de procesamiento de cocaína ubicado a 3 kilómetros de la frontera con Ecuador, cerca de la parroquia Maldonado del cantón Tulcán, en Carchi. El laboratorio estaba escondido en una zona montañosa y producía 2 toneladas de cocaína mensualmente. Trabajaban 60 personas que generaban unos 13 millones de dólares. Las autoridades señalan que la droga era distribuida en Ecuador. La operación se denomina Espejo porque del lado ecuatoriano el ejército operó de forma simultánea. Sangre sin suficientes donantes. En Ecuador hay 5 bancos de sangre y un hemocentro en donde se procesan las pintas de los donadores voluntarios. Más de 1000 pintas se procesan cada día, como informa Carla Delgado. Mañana en la tercera entrega hablaremos de los bancos de sangre del país y detallaremos además cómo se procesan las pintas de sangre. Bueno, ¿y cuál es la información en el mundo del espectáculo? Este lunes, el actor y rapero estadounidense Will Smith lanzará el próximo 28 de marzo su primer álbum luego de 20 años. Además, el dúo quiteño Miel se presentará en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia. Ana María Palacios informa cuándo será el evento. Will Smith vuelve a la música tras 20 años de ausencia. El 28 de marzo lanzará su nuevo disco titulado Based on a True Story en plataformas digitales. El artista de 56 años muestra una vez más su faceta como cantante de rap. Tiene 4 álbumes que se han ubicado dentro del top 10 de música. Sorprendió a sus fanáticos con su reciente presentación en la ceremonia de premios Lo Nuestro. El dúo quiteño Miel, conformado por Damián Segovia y Martín Flies, se presentará en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá el próximo jueves 27 de marzo. Compartirán con Justin Timberlake y Shawn Mendes. Los cantantes se conocen desde niños y son hijos de reconocidos artistas ecuatorianos, parte de las bandas Sally Mileto y La Grupa. El dúo de música electrónica empezó en 2019 y tiene 2 discos. Estará de gira por Ecuador en abril y mayo. John Lennon es homenajeado en Reino Unido con una moneda para conmemorar al músico. Salió a la venta hoy y el retrato está basado en la famosa imagen tomada por el fotógrafo Bob Gruen en 1974, en la terraza del edificio de su departamento en Nueva York. Los fanáticos de Lennon podrán comprar la moneda en $24. Y así finalizamos esta emisión de Televistazo. Los esperamos a las 5:55 de la mañana con más información. En contacto directo, los invitados son Eduardo Rebolledo, él es docente investigador de la PUC en Esmeraldas, para analizar la catástrofe ambiental por el derrame de petróleo en Quinindé. Además, nos acompañará Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista de Panamá y expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de ese país, para analizar las intenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse del Canal de Panamá. Los esperamos, amigos, con más noticias siempre en nuestros espacios digitales, ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta con información actualizada. Buenas noches.